En ese documento del rey de 1613, en la que el documento les cita una petición que había hecho la priora en 1605, la priora es la Madre Mariana. A veces cuando la Madre Mariana sucede una cosa, dice, ya entonces recordé que me lo había dicho el Señor. Entonces recordé. Y nos sorprende así, que en 1605, por la proximidad del río, la Madre Mariana pida al rey que aquí que esta casa está muy mal, que hay muchas enfermas, como entonces sabía, que se nos meten las insinuaciones, etcétera, y ya entonces pide el rey que le dé ese palacio en ruinas, que a usted no le sirve de nada, vuestra majestad no le sirve de nada, que allí sirve pues de lugar de pecado, ahí está, y nosotros haremos oraciones por toda la familia real, por todos nos comprometemos a la oración. El rey se lo da, como digo, en 1613 a las monjas. Un poco curiosamente, pues no pudieron hacerse. Hay algún documento que se preocupa de arreglar un poco la puerta, etcétera, pero en realidad eran pobres que no pudieron hacerse cargo de lo que les habían regalado. Un palacio en ruinas pues llevaba mucho compromiso de restauración, ¿no? En realidad pues siguieron sin hacer uso hasta que lo ceden al municipio por ese año posterior de 1648, en hacen unos cambios, abren unas calles nuevas, y pues todo eso ya pues es otra historia posterior. En Valladolid, pues muchas a veces también informes de los mismos historiadores locales, pues no dan noticias buenas sobre la fundación del convento, mezclan nombres, etcétera. Pues la realidad es que hay lugar de una fundación de convento junto a la iglesia de San Nicolás, María Sanz, es una iglesia muy antigua de los primeros conquistadores de Valladolid, que ha venido a ruinas. Entonces esta María Sanz restaura la iglesia, pero con la condición de que le dejen hacer un monasterio. Un monasterio parece que es primero para dominicas y lo hace y traen permiso del Papa, una bula, pero todos los dominicos no quieren ir. Esto pasa muchas veces en esas fundaciones. Entonces lo ofrecen a los jerónimos y los jerónimos quieren ir, admiten esto en algún capítulo, pero cuando ya hay otra bula del Papa y se trata de urgirlo, entonces otra vez se aparta. Y entonces pues los fundadores de ese monasterio lo ofrecen al obispo para que lo ceda a alguna de las órdenes probadas. El obispo busca ese monasterio de Agustinas, que son las Agustinas del Sacramento, y van seis monjas del Sacramento a fundar allí. Y allí pues reciben novicias y ya está. Pero al año siguiente dice, oye, que aquí estamos pocas, que la formación requiere más presencia, que si juntamos otra vez las dos partes, pues estaremos un monasterio. Además, entonces había una idea de monasterios a veces muy numerosos, hay 60 monjas en algunos monasterios, ¿sí? Entonces todas las monjas que había en el Sacramento se pasan también al año siguiente con las primeras que se habían ido allí, y estas son monjas no dominicas. Yo en mi pequeña vida digo monjas dominicas, pues eso hay que corregir, son monjas agustinas, por lo menos en este tiempo las que habían allí, y el obispo pues se contenta mucho de que desde esa casa poder continuar, que sea monasterio, y entonces viene el comprarla. Y aquí están los documentos de compra del edificio que hace Manrique con el poder de la Madre Mariana, y en fin algunos otros documentos acerca de todo esto, ¿no? Pues son en la base documental incluso de los títulos de propiedad, podríamos decir hoy día, del monasterio adquirido pues por esas razones. Hay muchos documentos de las primeras fundadoras, como digo, de estas mujeres admirables, muchas de cada una de ellas merecería pues hacerse pues una historia. Por ejemplo, pues las escrituras de Francisca de Sotomayor. Esta es la chica que les recibió en su casa cuando tuvieron que estar esperando. Llegaron de Medina a Valladolid, todavía tuvieron que estar, no sé si un par de semanas, hasta que se marcharon las monjas del Sacramento. Estuvieron y le había dicho el Señor, oye, o también el mismo Manrique, mira que esta es muy buena, a ver si coincides que se quiere ir también, que tiene vocación, han dado con las franciscanas y tal. Bueno, pues desde la primera mirada dice la Madre Mariana, supe que iba a ser para nosotros. Bueno, pues tiene estos antecedentes de los que habla ya de su autobiografía, pues ahí están los documentos de su entrada en el monasterio, pues vemos pues su propia realidad, la familia, los hermanos que tiene, en fin, todo el conjunto de escrituras son bastante abundantes en estas circunstancias. En tiempo de la Madre Mariana, todavía en Valladolid, pues hay muchas cosas, documentos más o menos de relieve, compra unas casas próximas al convento, de manera que se ensancha un poco pues esta extensión. Es curioso porque las monjas que se fueron a fundar en San Nicolás, entre otras cosas, dicen que el documento del convento es malo para nosotras, que no nos sirve, no se puede llevar una vida bien ordenada, además lo tenían en parte alquilado.
Y claro, como estaba alquilado, había otras mujeres, otras personas que estaban allí, todo era un poco un virgay, y realmente pues bien, entonces la Madre Mariana al entrar, o las monjas suyas pues tuvieron que desalojar el convento, hacer obra nueva, en fin, bueno, pues esto es... Mira, para esas monjas era un convento malo, para la Madre Mariana sin duda fue un convento excelente. Venía de conventos anteriores que formados pues, con mayor pobreza, de unas donaciones de casas que no habían sido para ello, en cambio este ya ha sido hecho para un convento grande, y va a ser para allá pues un gran convento que va a tener esta imagen durante toda su vida. Bueno, pues hay aquí de diversas personas. Hay un poco por citar un documento curioso que no he fotocopiado, está el concierto que se hace todavía ya en los últimos días de la Madre Mariana, pues para la entrada de María de Espinosa. María de Espinosa pues es un personaje un poco dramático que produce, a mí por lo menos me produce cierta simpatía. Tenía un hermano loco, por eso lo llaman Furioso, y este hermano loco pues le produjo tres heridas mortales. Dicen muchas veces los documentos, no serían tan mortales pues porque siguió viviendo, ¿no? Dice, no sé si en el cuello o en el hombro y dos en los pechos, en fin, dos, de manera que fue pues así. Y bueno, tuvo algunos pleitos, luego hace un cierto perdón, y esta persona es admitida también en el convento. Al año siguiente pues hace la profesión cuando ya la Madre Mariana pues está lejos, y esta María de Espinosa se llamó en el convento María Bautista de San Agustín, que es una de las que fueron a Salamanca como la fundación, ¿no? Y hay algunas cartas para ella, pues que un poco es curiosidad, ya ven quién fue esta ahí, un poco el aspecto dramático. A veces le dice a la Madre Mariana que solo admitía nobles y admitía en su convento pues camareras de la reina y cosas por el estilo, bueno, pues hay de todo, personas pobres. Hay alguna que dice que mi familia es pobre, no tengo para ir, también la recibe. Y hay criadas, que entraban ahí, pues casi todas estas fundadoras entran ellas y su criada o dos criadas, de manera que de todo admitía la Madre Mariana, y admite pues también esta persona que podía ser a lo mejor pues las que tuvieran un sentido exquisito de limpieza de sangre de aquí, pues, alguien que tiene estos antecedentes pues a lo mejor no lo habría admitido con facilidad. Otra cosa interesante que hay aquí, todavía en el último año de la Madre Mariana, hay un testamento de una Catalina López de Velasco, vecina de Guadalajara, no sé por qué, probablemente por influencia de Manrique, que este es un hombre benemérito en estas fundaciones, en Valladolid también, y también en Madrid, pero también en Valencia, pero sobre todo en Valladolid, pues seguramente acertó pues a esta persona, y el año 1610, en febrero, pues hace ese testamento y dona pues sus bienes para fundar allí 4 capellanías, y manda enterrarse también en ese momento, y ya personalmente no lo conoce, dice expresamente, aunque yo no lo conozco, no tengo esperanza de ir allí, pero se muere enseguida. Y bueno, pues es una dotación importante, las que van, bueno, también tiene un pleito con la parroquia, en la Madre Mariana pues les toca, es un pleito largo, es un pleito que dura por lo menos un siglo, ya viene en siglos anteriores, porque al entrar en una casa nueva también se heredan los pleitos que tiene esa casa, en este caso con la parroquia de San Ildefonso. Bien, y pues se da también poder a la Madre Mariana. Bueno, en Palencia pues hay muchos documentos, Francisco de Reynoso, he copiado algunos pues la lista de bienes. En Palencia tienen muchos documentos de listas de bienes, pero ahí como fue un proceso muy largo de 4 años de duración, pues hay otras listas también. Hay un documento interesante, la bula de Pablo V para fundar el convento de Palencia. La Madre Mariana le daba importancia porque pues las constituciones que ella manejaba, pues el Papa se autoriza pues las reglas, las normas de vida que tienen las recolectas, y ella entiende pues, que esas normas de vida han quedado ya autorizadas nada menos que por una bula del Papa cuando entra a la fundación de Palencia. Algunas cosas curiosas, don Pedro de Reynoso, que es el fundador de Palencia, pues seguramente conocía a la Madre Mariana muy de antiguo. ¿Por qué? Pues su mujer era de Ciudad Rodrigo, y los padres de esta mujer suya también eran vecinos de Ciudad Rodrigo, y el mismo Pedro Reynoso tenía cuentas en Ciudad Rodrigo. Entonces, pues en varios documentos que aparecen, pues aparecen cobros, cartas de pago o cuentas que se toman en nombre de Pedro de Reynoso. En fin, entonces, pues hay un conocido y a lo mejor hasta cierta amistad con la Madre Mariana, la que pudo visitar en su convento de Ciudad Rodrigo, por ejemplo, siendo ella priora o en otras circunstancias.